Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema de hoy es ¿por qué debo ir a una iglesia? Ya lo saben, no se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, el programa de hoy está muy interesante. Recuerden que si ustedes quieren participar con comentarios o con preguntas, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en el Facebook, el blog y también el Twitter a su disposición. También pueden escribirnos al correo electrónico. Chicos, el tema de hoy es muy intrigante y les voy a explicar por qué intrigante. Porque mucho se dice sobre ir a una iglesia. Sin embargo, la base de todo es la relación que una persona busca tener con Dios. Así que empecemos hablando sobre la comunión individual antes de hablar de la comunión colectiva. Cuando hablamos de la comunión individual, ¿debe tomarse la comunión individual como base de fe o es simplemente un requisito que puedo escapar si lo único que quiero es encontrar a Dios? Muchas personas consideran de que solo se puede basar con la influencia que tú tienes respecto a tu entorno. Sin embargo, no tienen una comunión con Dios. Entonces, sin tener una comunión con Dios, ¿puedes influir correctamente al entorno que te rodea? Muy bien, pero ¿qué importancia tiene la comunión personal dentro de la fe? Muchas excusas que se escuchan, una de las más comunes es, bueno, yo no tengo por qué tener una fe, yo creo en Dios, me basta con ser bueno, yo ayudo a la gente. Así que Dios... Si existe Dios, Él me va a salvar en su momento. Pero no hablamos de una comunión, no hay un relacionamiento personal. ¿Puede hablarse de una relación con Dios sin comunión individual? Podríamos estar hablando de una fe o una comunión con Dios mediocremente, si es que no se toma de un punto de vista central, tal vez. El ser humano vive dentro de este mundo, dentro de una comunión. Y si no tenemos una comunión con nuestro Creador, con alguien de que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, pues no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué es necesario para tener una comunión personal con Dios? ¿Necesito libros, un lugar especial? ¿Necesito que alguien me guíe, que alguien me enseñe? ¿Qué necesito? Tal vez puede ser dedicarle tiempo en tu día a Dios, un tiempo específico, una hora específica, orar con Él, decirle mis problemas como un amigo, ¿no? Un mejor amigo. Tener confianza, ¿no? Claro. También he escuchado que lo recomendable para mantener una comunión con Dios es en las horas de las mañanas, ¿no? Sin Muy embargo, temprano. necesitamos también a la palabra de Dios. ¿En dónde le encontramos a Dios? ¿Le encontramos con el amigo? ¿Le encontramos en internet? Mira, me parece que estamos dando demasiadas opiniones personales. Tratemos de abrir un poco más el panorama. Cuando hablo del culto personal, del culto individual, ¿hay reglas? O sea, algo que dice, mira, si vas a empezar, primero canto, después oración, después sermón, después otra oración, después repites el Padre Nuestro y después lees la Biblia, después repetir 5 veces. ¿Hay una liturgia que hay que seguir? Si bien algunas personas siguen un proceso establecido, oí una vez de que una persona recomendaba a otra que debe ser de la manera donde tú puedas sentirte en más intimidad con Dios. Incluso algunos consideran de que es importante elegir un lugar donde no vayas a tener interrupciones para que así esa intimidad que tienes con Dios se pueda concretar más a fondo. ¿Será que todo se vale si mi corazón es sincero? Es importante. No, a ver. ¿Será que todo se vale? O sea, si yo digo, bueno, como Dios me conoce tal como soy, voy a hacer culto en mi cama. Y echado en mi cama, ¿no? Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por el cielo? Aquí en la tierra todo es un caos, o sea, ¿se vale todo? Siempre tiene que haber una cuestión de respeto, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Pero De consideremos temor. un aspecto. Hay algunas personas que no tienen el tiempo necesario para poder establecerse en un lugar, pero eso no significa que van a obviar esta comunión. A ver, Claro, ¿cómo que o no quizás- tienen tiempo para establecerse en un ejemplo. lugar? Una persona que no puede quedarse en determinado lugar de su casa y tiene que salir por situaciones externas al trabajo, pero va a iniciar el día sin una comunión con Dios, porque hay casos de personas que lo hacen
mientras están viajando a sus centros de trabajo, hacen una comunión. Claro, Muchas porque dicen que veces eso de la si una comunión con Dios es leyendo la Biblia, dice, ¿por qué no leerla en mi casa? ¿Por qué es necesario ir a una iglesia? ¿No? Muchas No, veces no ese- solamente eso. Disculpa que te corte, Lady, de acá te voy a dar pase. Pero lo que menciona Lady, o sea, yo puedo hacer culto estando en un bus, estando en el carro. Una vez, Considerando las situaciones. cierta vez escuché a un pastor que nosotros debemos siempre, mientras caminamos por la calle, debemos ir orando con nosotros No, mismos. imagínate la situación, o sea, yo te hago caso, voy a caminar y estoy caminando, ¿no? Estoy caminando, hola señor, ¿cómo estás? No me contesta el señor. Y empiezo, señor, ¿me estás escuchando? De repente alguien que pasa por ahí me conoce, oye, Caleb se está volviendo loco, está conversando solo. Yo recuerdo cuando era niño, hace mucho tiempo, ¿ok? Estábamos haciendo cola para el baño en la mañana, ¿ok? Y tocábamos la puerta, y estaba mi hermano, no voy a decir cuál de mis hermanos, ¿no? Pero estaba mi hermano, y tocaba, y nada, no abría. Y fui a reclamar, mamá, que mi hermano se demora mucho, y sube mamá, ¿no? Hijitos, ¿por qué demoras tanto? Mamá, es que estaba orando. O sea, él estaba orando en el baño. Entonces, si hablamos de que Dios quiere una comunión, que Dios quiere una conexión, que Dios quiere un tiempo, o sea, significa que yo puedo hacerlo en cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Qué papel juega el respeto hacia Dios? El respeto juega un papel muy importantísimo. Esto surge o también va enlazado con la psicología. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar para algún examen, no lo vamos a hacer en nuestra cama, aunque algunos lo hacen, o no vamos a hacer en un sitio ruidoso, porque necesitamos concentrarnos, tener una atención posible para poder memorizarlo y quede en nuestra cabeza. De la misma manera, para tener un estudio, una intimidad, una comunión con Dios, necesitamos un lugar donde no esté desordenado, un lugar limpio, donde no haya ruido, para poder entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta el temor, ¿no? Hacia Dios. No vamos, porque tenemos que tener en cuenta de que no estamos conversando con cualquier persona, ¿no? Es alguien superior a nosotros. ¿Qué sucedería si es que quisiéramos tener una conversación con un presidente, con alguien importantísimo? Le invitaríamos No a vamos a llevar nuestra sala claro. o a un lugar bien cómodo, pero no lo llevaríamos a nuestra cama para que se siente en nuestra cama y conversar con él. ¿no? Pero, ¿y qué hay si no tienes tiempo? Si hay que no dispones de tiempo, entonces, y llegas en la tarde cansado, te echas, ya no quieres levantarte, eso quiere decir que vas a dejar de comunicarte con Dios a través de la oración, o no lo puedes hacer en Miren, tu cama ahora, ahí echado. hay varios componentes entre una comunión, porque para mí comunión puede ser simplemente orar, o puede ser simplemente leer la Biblia, o puede ser simplemente pensar en Dios. Hay personas que dicen, bueno, voy a tener mi comunión. Dios, gracias, y ya, acabé. O sea, los parámetros para decir qué es comunión personal y qué no es comunión personal, es más, en medir cuál es correcto, cuál está teniendo respeto, cuál está mostrando temor en cuestiones de horario, en cuestión de lugar, en cuestión de actividades, pues es enorme. Y decirle a alguien tu comunión es incorrecta o mi comunión es mejor, pues me parecería bastante iluso. Entonces, ¿cómo podemos unir dos conceptos? El concepto de yo debo respetar a Dios, yo debo temer a Dios y sobre todo yo debo tener una comunión con Dios. ¿Cómo puedo mezclar los tres a modo de sugerencias de repente que me permitan tener una comunión a sentido personal con Dios durante el día a día? Hay que considerar el aspecto del amor. Si tú amas a alguien, por inherencia tú lo vas a respetar. Y quizás eso podría ser un balance. Ahora, hay casos de personas de que siguen, por ejemplo, en la comunión, en la oración, un patrón establecido de oración. Y esto ya pasa a ser como un rezo y sin embargo no hay una expresión. Y quizás una persona que no sigue ese patrón establecido expresa más en su corazón. Mira, yo he escuchado, los deseos o yo he escuchado sus decir, necesidades. mira, ustedes, tú por ejemplo me decían, ¿no? Tú oras a Dios y tú le hablas a Dios como si fuera cualquier persona, o sea, tú le hablas como alguien que es de tu nivel. Tú le dices, Dios, me pasó esto, necesito esto, muchas gracias, amén. Pero en mi oración yo repito algo que me permite a mí mostrarle respeto a Dios. Tú podrás calificarlo como malo porque voy a repetir y repetir lo mismo, pero Dios conoce mis pensamientos. Así que si yo le digo esto, esta oración repetida, este rezo repetido, yo le estoy mostrando respeto a Dios. Y como Él ya sabe mis pensamientos, entonces Él sabe lo que le estoy pidiendo. Fíjense, hay mucho que decir si solamente hablamos de comunión personal. Ahora, si hay que mantener amor, hay que tener el respeto, hay que tomar también en cuenta el temor, el lugar, el horario, las circunstancias. Entonces tendríamos que hablar que hay tipos de comunión personal de acuerdo a cada persona. Ahora, ¿cuántas personas hay en el mundo?
¿Cuántos modos de culto personal habrían en el mundo? Eso nos lleva a una pregunta sencilla. Si lo que yo busco es tener contacto con Dios, ¿dónde encuentro información para tener este contacto con Él? ¿Dónde? ¿En una iglesia? ¿En un amigo? ¿En una religión? ¿Dónde encuentro ese informe? Mayormente nosotros lo encontramos dentro de la iglesia, un lugar, una congregación, una institución donde se reúnen muchas personas que comparten nuestra misma fe y nos dicen lo que debemos hacer, porque ambos estudiamos la Biblia y verificamos, decimos, sí, esto es lo que Dios nos pide que hagamos, todos acordamos todo lo que debemos hacer. Es importante seguir las recomendaciones de la Biblia. Ahí expresa dónde tú puedes encontrar un mejor contacto con Dios. ¿Qué pasa si encuentro cosas en la Biblia que no entiendo? Por ejemplo, un concepto muy confuso es el temor a Dios. Y temor puede también ser interpretado como miedo. El temor a Dios. Temed a Dios y dadle honra, dice la Biblia. Entonces yo estoy en mi culto y digo, temedle a Dios. O sea que a Dios le tengo que tener miedo, le tengo que tener pavor. Ahora, hay algo más. ¿Puedo ser cristiano solamente en mi casa? ¿Por qué no lo llevo afuera? Porque muchas veces solo lo voy a hacer en un determinado lugar y mi manera de comportarme no necesariamente va a reflejar el culto que yo tuve previo. Miren, vamos a entrar a hablar ahora a lo que tiene que ver con comunión grupal, porque hay mucho que necesitamos explicar. En el siguiente bloque, nuestro especialista nos ayudará a entender qué se necesita hacer, qué se necesita saber y sobre todo, cómo puedo estar seguro yo que mi comunión personal es la que Dios está esperando que yo tenga. Ustedes en casa, no se vayan, quédense, esto es Controversia, volvemos después del corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de por qué debo asistir a una iglesia. Ya está con nosotros nuestro invitado, él es el licenciado Michael Orellana, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, Caleb, y a todos ustedes nuevamente por estar en su programa. El tema tiene que ver con la iglesia, ¿no? ¿Por qué debo asistir a una iglesia? Pero queremos tomar esta parte, este bloque, para entender el concepto básico de adoración. O sea, cuando me refiero a eso, quiero hablar de la comunión personal. ¿Cuán importante es la comunión como individuo, primeramente? Bueno, lo primero que ocurre en nuestra relación con Dios es en el ámbito íntimo. Cada uno se encuentra con Dios como su amigo, ¿no? Eso es lo primero que ocurre. Sin eso no tiene sentido nada de lo que ocurra después. Necesitamos comenzar ahí, si no, no hay real comunión con Dios. ¿Cómo puedo cultivar una amistad con Dios? Bueno, la amistad con Dios va de manera semejante a cualquier amistad, ¿no? Va en dos sentidos, es una comunicación, ¿no? Cuando tú quieres ser amigo de alguien, te tienes que comunicar con él, ¿no? Le hablas y también te escucha. Algo semejante ocurre con Dios, ¿no? Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a él a través de la oración. Es así como se cultiva la comunión con él. ¿Existe un parámetro para decir esta es una verdadera adoración? Porque recordemos que yo puedo adorar de alguna forma que a mí me gusta y que puede agradar de alguna forma a Dios y puede haber elementos de repente. Por ejemplo, puedo decir, bueno, la adoración puede tener o tiene que tener canto, oración, tema, nombre especial, canto nuevamente, oración, doxología, texto bíblico, oración, despedida. Y puedo estar hablando de mi oración personal o mi adoración individual. ¿Hay algún parámetro en la Biblia que me diga qué tiene que tener mi comunión personal? Bueno, digamos, ahí estamos hablando un poquito acerca de las formas, pero voy más allá acerca del contenido. En realidad Cristo dijo, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En realidad el centro de la comunión con Dios tiene que ver con escuchar su voz y obedecerla, independientemente de si oras de pie o de rodillas o si cantas, que te digo, con los brazos abiertos o si con los brazos cerrados. Bueno, el fondo es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Existe algún lugar establecido o ideal para poder realizar la comunión con Dios? No existe un lugar físico ideal. Lo que sí existe es una disposición ideal. La persona tiene que tener una disposición completa de escuchar y obedecer a Dios. Eso es lo más importante. He escuchado de muchas partes de que la mejor hora del día para hacer un culto personal es en la mañana. ¿Hay alguna razón por la que muchas personas lo dicen?
Muchas, en realidad, porque la primera información que tú recibes en el día tiene que venir de la palabra de Dios. Todo lo que viene después tiene que sujetarse a eso, ¿no? Entonces hay una razón psicológica para hacer eso. Cuando hablamos de la adoración, ¿qué requisitos básicos debe tener? No en forma, sino en fondo, ¿no? O sea, ¿qué debo completar? Porque podemos entrar en detalles de lugar, de orden, de duración inclusive, pero ¿qué elementos debe contener mi culto personal? Mira, quizá te lo responderé por contraposición, ¿no? Cuando bajó Moisés del monte Sinaí y vio a los israelitas haciendo una adoración al becerro de oro, Josué dijo, escucho grito de pelea, y Moisés le dijo, no es grito de pelea, sino que están adorando a Baal. Entonces, un principio básico es que la adoración que no está conforme a la palabra de Dios es como desordenada. En cambio, la adoración que Dios dirige es una adoración ordenada. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué no quedarme en mi casa y adorar a Dios con respeto y reverencia? ¿Por qué ir a una iglesia donde quizás podemos ver muchas veces bulla y hasta irreverencia? Bueno, en primer lugar, porque Dios creó al ser humano de una manera muy completa, integral. El ser humano es físico-social, mental y espiritual. Y esa parte social es algo que no lo puedes arrancar de ti nada más porque sí. Nosotros necesitamos entrar en sociedad, incluso en la adoración, y es por eso que necesitamos la iglesia. Si no tuviéramos esa parte social, no necesitáramos la iglesia, pero Dios nos creó sociales, así que necesitamos la iglesia. La adoración tiene que incluir algún estudio durante este proceso, o puede basarse solo con la comunicación directa con Dios. De repente solo oración, lectura de la Biblia y oración. Mira, como dije, la amistad va en esos dobles sentidos, ¿no? Tú me hablas y yo te escucho, y luego yo te hablo y tú me escuchas. Eso es lo básico de la adoración, ¿no? En la que tú le hablas a Dios de varias maneras. Le puedes hablar a través de palabras audibles, orando así, o a través de un cántico, que también es hablarle a Dios, ¿no? Pero va en ese sentido. Así que mientras hay esos dos sentidos, muchas variantes pueden ocurrir en esos dos sentidos, pero eso es lo básico que tiene que ocurrir. Dentro de mi culto personal, ¿cómo escucho a Dios? Porque escuchar voces puede ser considerado una condición, usted sabe, ¿no? Puede ser considerado locura, posiblemente. Puede ser considerado esquizofrenia. Ese es un gran problema. Muchas personas están dependiendo de qué soñaron en la noche para saber si Dios les está indicando algo. Una vez escuché un joven que me decía, soñé, pastor, que tenía que hoy día declararme a esa chica. Esa es la voluntad de Dios, entonces. En realidad, nuestra vida no debe ser dirigida ni por sueños ni por emociones, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Hay un término que se relaciona mucho con lo que es la adoración. Este término es el temor. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Es tenerle miedo, como muchas personas piensan? Igual que respeto. Bueno, cuando alguna vez los científicos estuvieron, o los astronautas estuvieron desde la luna, mirando desde la luna a la Tierra, sintieron temor. Pero, ¿qué es ese temor que ellos sintieron? Es un temor de que, qué bárbaro, la Tierra es tan chiquita y el universo es tan enorme. Es un temor, pero no es miedo. Es diferente de miedo. Es un temor, que es algo que es más grande que tú, y tú te ves tan pequeño frente a eso que es tan grande que sientes temor. Es lo mismo que tú tienes que tener con Dios. Es como reconocer. Claro. O sea, reconocer a Dios como mi creador. ¿Qué sucedería en el caso más extremo? Alguien nos está viendo y dice, miren, todo lo que están diciendo es puro bla, bla, bla. Yo soy feliz simplemente yendo a la iglesia, no necesito una comunión personal. Porque el tema de hoy es, ¿no? ¿Por qué debo ir a una iglesia? Y muchas personas dentro de una iglesia pueden estar viviendo una comunión de solo un día. Se puede correr el peligro que la comunión de una semana, la comunión colectiva elimine la comunión individual. En realidad, en todo sentido puede haber desequilibrios, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, le dan tanto énfasis al aspecto mental que hacen una religión mental del asunto. Todos los días de la semana solo leen su Biblia, pero después no practican nada del amor, no ven a una persona que necesita y no le prestan ayuda. Es una religión intelectual. Lo mismo puede ocurrir con la religión colectiva. Hacen de la religión un show de fe, acuden los sábados a la iglesia y eso es todo lo que hacen, o los domingos, y eso es todo lo que hacen. Pero la Biblia nos habla de que uno tiene que obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos, ¿no? Mental, social, espiritual. Muchas personas pueden desanimarse con la idea
de ciertas personas que a veces comparten sus victorias espirituales y hablan, esta mañana hablé con Dios por 2 horas, pasé de rodillas 2 horas, y tú te pones a pensar, 2 horas arrodillado, pobres rodillas, o 2 horas, ¿qué le habrá estado diciendo? Seguro se quedó dormido y en medio de la oración se despertó, vio el reloj y eran 2 horas. ¿Cuán importante es que yo desarrolle mi espiritualidad, mi comunión con Dios de acuerdo a mi ritmo y no me compare con otras personas? Es vital porque en todo ocurre igual que con la alimentación, ¿no? Yo no te puedo decir a ti, de repente tú comes, nunca has comido alcachofa y yo te voy a decir, oye, come alcachofa y tú no la conoces, ¿no? Es algo a lo cual tú te tienes que ir adecuando poco a poco. Entonces cada uno tiene un ritmo en el cual uno tiene que ir adaptándose e ir creciendo en su comunión con Dios. Y necesariamente se tiene que orar de rodillas, porque ¿qué hay de las personas que muchas veces se sienten cansadas o en las mañanas no se quieren despertar y empiezan ahí en la cama a querer orar? ¿Es correcto orar de esa forma o de otra forma? No, yo no me atrevería a decir que es incorrecto, pero sí me atrevería a decir que espero que no te quedes dormido, porque eso podría ocurrir. Mi comunión con Dios, ¿cómo podría llevar a la práctica en la vida diaria? Bueno, en la vida diaria existe algo mucho más que solamente orar. Tú oras, puede ser media hora, 1 hora en la mañana, horas si lees la Biblia, haces tu culto, pero no es todo eso ser cristiano. A lo largo del día hay muchas cosas en las cuales puedes demostrar que eres cristiano. Escuché también que se decía de que yo puedo orar cuando estoy caminando, mentalmente, hablando con Dios, lo que me preocupa, lo que necesito, o darle gracias también. Eso es una manera yo escuché, sumando a ese comentario, o sea, teníamos una persona que nos estaba diciendo, miren, yo hablo con Dios mientras camino, yo hablo con Dios mientras estoy en el mercado, y la persona que estaba a mi lado dijo, espero que no hables con Dios cuando estás manejando porque te vas a chocar. Entonces, ¿cómo entendemos el yo debo estar en comunión permanente con Dios? ¿A qué se refiere? Bueno, en realidad se trata de que nuestra vida esté sujeta a Dios. En realidad sí es posible ir conversando. Mira, yo manejo el carro pero converso con mi esposa. ¿Por qué no pensar en ese sentido cuando tú realizas trabajos y dialogas con Jesús? No estamos diciendo que todo el tiempo, cada segundo estés hablándole a Él, sino estemos conscientes de que Él es nuestra ayuda y está allí para nuestras necesidades y para lo que nosotros le podamos pedir y para nuestra disposición a obedecerle también. Importante sería entonces que nos juntemos con personas que buscan justamente tener una comunión personal, ¿no? Creo que ahí nace el concepto de iglesia, encontrarse con un hermano, con un amigo en un lugar, un día de la semana, para que podamos compartir experiencias, compartir testimonios y de repente muchas cosas que me ayuden a mí en mi comunión personal. Bueno, evidentemente todos influenciamos y somos influenciados. Es imposible escapar a ese ciclo, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberse dado el tiempo de venir al programa para esclarecer nuestras dudas referente a este tema. Fue el licenciado Michael Orellana, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Nosotros tenemos que irnos un corte, pero no te muevas que volvemos con más aquí en Controversia. ¿Por qué debo ir a una iglesia? Es el tema que estamos tratando en el programa de hoy aquí en Controversia. Recuerden ustedes que sus preguntas, sus inquietudes, quieren contactar de repente a uno de nuestros especialistas, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en el internet. Muy bien, chicos, hablamos del panorama. Hemos hablado los últimos bloques sobre lo que es personal, comunión personal, Dios y yo. Y nos corresponde hablar ahora un poquito del grupo. ¿Es necesario una devoción, vamos a colocarla así, una devoción grupal? ¿No es suficiente con lo que yo hago con Dios? ¿Por qué tengo que buscar una devoción grupal? Se dice de que el ser humano necesita relacionarse para poder contribuir en su aprendizaje. Entonces, si yo no me relaciono para poder crecer en mi devoción, ¿será posible de que yo pueda mantener mi devoción solamente con mi culto personal? También encontramos dentro de una iglesia, de una congregación, que existen otros hermanos. Por ejemplo, yo tengo mi punto de vista sobre un pasaje y otra persona tiene desde otro punto, pero es unido a un mismo punto. Pero
¿qué pasa si un orador dice otra cosa de que no va conforme a la palabra de Dios? Y yo a veces por no tener capacidad de entender muy bien la Biblia, no tengo algunos estudios, veo que otra persona sí lo tiene, va a decir, no, espera, tú estás equivocado, la palabra de Dios es de esta manera. Entonces es una forma de cómo podemos llevar correctamente el evangelio sin equivocarnos. Claro, también muchas personas se preguntan, ¿por qué ir a una iglesia? ¿Será que ir a la iglesia, por ir a la iglesia seré salvo? O sea, ¿acaso una iglesia salva? Claro. ¿Acaso ir a la iglesia me va a dar oportunidad de ser salvo? Quizá el hecho de ir a una iglesia, así por así decirlo, no te va a salvar. Pero es una de las partes de nuestra vida espiritual, ¿no? El hecho de juntar con nuestros hermanos de nuestro mismo credo, de nuestro mismo pensamiento. Mira, ¿qué pasa si yo en mi culto personal siento esa conexión con Dios? Estoy con Dios, lo escucho, oro, canto. Me voy a la iglesia a distraer, porque llego al culto, voy a escuchar el tema central, me siento y yo era un bebito. Digo, ya, no importa, es un bebito solamente. Me siento, estoy escuchando y de repente los que están adelante empiezan a conversar. Digo, ya, no importa, son dos. Me siento, sigo escuchando y tantas distracciones que puede haber. ¿No estoy mejor acaso en mi casa? Coloco un video, coloco, qué sé yo, una película cristiana, agarro mi Biblia y me pongo a estudiar todo el día. ¿No es eso mejor acaso? Pero a raíz de la comunión con Dios se supone de que una persona debería tener una influencia en el medio. Entonces, ¿será correcto que solo me comunique con Dios, aprenda yo lo que Dios me quiere transmitir y me quede ahí sentado? Como si fuera algo egoísta. Sería algo egoísta. ¿Acaso Dios permitió de que el hombre viviera en soledad individualmente o dijo que viviéramos en grupo? Dios dice en una parte de su palabra que donde esté dos o uno congregados en mi nombre, ahí estaré. ¿Y por qué la necesidad de congregarse en grupo? Si tú personalmente o con otra persona puedes hacer tu comunión con Dios y Él puede estar ahí contigo. Pero también existen muchas personas que pueden pensar que el líder religioso no es consecuente con sus actos. Puede dar un evangelio y sin embargo no tener otras actitudes. Y por ende, ¿será esa una razón para dejar de ir a la iglesia? Y por ende, si es que no es el líder, también los que van a la iglesia, ¿no? La gente que va, no es imperfecta, claro. La veo eso y pues será una razón que no vaya, yo también. Pero hay que considerar de que como seres humanos podemos cometer errores. Entonces, ¿será correcto guiarme solo por las personas sabiendo que pueden equivocarse? Se puede darse el otro extremo. No, en la iglesia todos son buenos. ¿Cómo voy ahí? Yo que soy un miserable, yo que tengo una vida que no está exacto, soy un pecador, claro. Me van a mirar mal. ¿Será esa una razón suficiente para no ir a una iglesia? Creo que Jesús mismo en su palabra dijo, todos los que vienen a mí, yo no los echo fuera. Vemos en el caso de muchas personas como María Magdalena y otros casos más dentro de la Biblia. Mira, en el sentido más práctico, dices, ok, estás sentado ahí en tu sofá, estás con el control y dices, bueno, en controversia he entendido que debo ir a la iglesia. Entonces me alisto, voy a la puerta, abro la puerta. ¿Cuántas iglesias hay? ¿A qué iglesia voy? ¿Qué día voy? O sea, fíjense, el asunto de ir a una iglesia no solamente radica, o sea, el problema no solamente radica en ir, también radica en cuál ir. Y todo va a ir dependiendo de qué, de la comunión personal. Ahora, ¿qué pasa? ¿O se dará el caso de repente que la comunión grupal en alguna medida elimina la comunión personal? Si yo voy de manera regular a una iglesia, ¿habrá personas que se sienten tan cómodas con ese contacto únicamente que durante la semana, cuando no están en su congregación, ya no le dan importancia a su comunión personal? Existen casos de que personas se conforman solo con la reunión grupal y consideran que ya no es tan indispensable comunicarse personalmente, pero ¿no será eso incurrir en un error? ¿Cómo saber que lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien es lo verdadero, es lo correcto? Jesús nos da un claro ejemplo, Luis. Mira, Él tenía su grupo, ¿no? Estaba con sus discípulos, estaba con toda la gente, Él enseñaba en el día, pero después Él se iba a orar en un lugar donde estaba solo, ¿no? Entonces podemos ver que no solo en grupo se puede adorar a Dios, sino también de la forma personal. No tenemos que descuidar ese aspecto de la comunión personal con Dios. Así estemos yendo a una iglesia, tenemos que considerar siempre que es fundamental la comunión personal. Claro, y podemos saber de que Dios dice, serás salvo por tu fe y no por tu religión. Ahora, fíjense, con lo que él menciona, hay personas que dicen, bueno, si voy a una iglesia hay demasiadas, estar buscando, no, mucha, qué lata, ¿no? Qué difícil, qué complicado. Entonces,
Lo que yo voy a hacer es, yo voy a ir a hacer obras sociales. Y todos los días que voy a dedicar para la iglesia, en vez de ir a la iglesia porque está lleno de gente perfecta o está lleno de gente imperfecta que no puedo unirme, yo decido ir y hacer las cosas por mi manera, ¿no? O ahora con la tecnología, porque ir a la iglesia, si puedo prender la computadora, poner sermones online y se acabó. ¿Cuál es la necesidad de hacer todo el viaje hasta una iglesia, sentarse y participar? ¿Es importante participar en las actividades de la iglesia? Sí, es muy importante porque unas personas mencionan, todos tenemos dudas y esas dudas se disipan cuando tú participas dentro de las actividades de la iglesia, cuando tienes participación con otras personas que no conocieron También, o que no conocen la Biblia. Nos puede servir el hecho de ir a una iglesia como para limar nuestras imperfecciones, ¿no? Como para moldarnos más, ¿no? Entre todos. Miren, también se puede dar el otro lado, o sea, un extremo. Y el extremo sería que la familia decide ir a una iglesia y los niños necesitan de sus padres, ¿verdad? Entonces los padres muchas veces se dejan absorber tanto por las actividades de la iglesia que aquel niño crece, pues obviamente detestando todo lo que tenga que ver con la iglesia. La iglesia se llevó a mi papá todo el tiempo, la iglesia. Papá nunca salió conmigo, mamá nunca quiso pasar conmigo, porque todo era, vamos a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Entonces, ¿cómo creo un balance? ¿Será que todas las actividades de iglesia hay que estar en todas las actividades, todo lo que pide la iglesia tengo que ir? Que llevamos ahí a un extremo ya, no todo es iglesia. ¿Qué pasa con nuestra familia? No podemos descuidar nuestra familia. Ningún extremo es bueno, incluso la Biblia recalca eso. Claro, también muchas personas se preguntarán, ¿qué debo tener en cuenta para elegir una iglesia? ¿Será que debo ir a la más bonita, a donde me tratan mejor? ¿A dónde debo ir? No, es más, debo ir a donde me acepten como soy, donde me siento mejor. ¿Qué debo tomar en cuenta al elegir una iglesia? Ahora, muchas veces dejamos que nuestras elecciones sean influidas por apariencias, ¿verdad? Y existen ciertos preconceptos, especialmente en la adoración. Entonces yo digo, no, si esta iglesia es muy activa, no, esta iglesia es mala. Si esta iglesia es así más tranquila, no hay mucho, ya, aquí es. Y dejamos el aspecto doctrinal a un costado al momento de elegir una iglesia. ¿Qué tipo de peligros podrían haber de ser así? Ha habido casos de que personas, por elegir una iglesia donde se sienten más cómodos con sus amistades, han sufrido decepciones y se han retirado de la iglesia y han buscado otra y les ha pasado lo mismo. ¿Tiene algo de malo ir buscando iglesia? O sea, ir de una iglesia a otra iglesia y a otra iglesia. Parece que sí. Un amigo me comentó que el tanto buscar iglesias te confunde, te llenan tanto de sus cosas, de sus escritos o de su manera de cómo adorar, te llenan tanto que ya no sabes cuál es realmente la que personalmente, yo he pasado por muchas iglesias por una cuestión de investigación. Yo quise estar seguro que a la iglesia que yo decidiera asistir estuviera de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Pasé de una a otra buscando una iglesia pues que me demostrara con la Biblia que era la iglesia verdadera. Ahora, empezamos con ese vocablo, ¿no? La iglesia verdadera. ¿Cómo la defino? ¿Cómo la encuentro? Y la pregunta todavía sigue latente. ¿Por qué debo ir a una iglesia? ¿Para qué debo ir a una iglesia? ¿No es mejor siempre que me quede en casa? Porque en vez de estar yendo a confundirme buscando iglesia, ¿por qué mejor no me quedo en mi casa con mi Biblia, verdad? Y se acabó. Miren, son muchas preguntas. Menos mal nuestro especialista, el siguiente especialista ya está en estudio. No se vayan, estamos tratando un tema muy interesante aquí en Controversia. Regresamos después del corte. Estamos de regreso en Controversia en el último bloque del programa de hoy. El tema que estamos tratando es ¿por qué debo asistir a una iglesia? Ya está con nosotros nuestro invitado, es el licenciado Felipe Esteban, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias. La pregunta clave, ¿por qué debo ir a la iglesia? Yo creo que antes de contestar esta pregunta tenemos que tener en mente lo que hizo Cristo en relación a esto. La iglesia la instituyó Jesús. Y nosotros en la Biblia encontramos muchas analogías que se refieren a que Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. También encontramos algunas que hablan de que Jesús es el esposo y la mujer es la iglesia.
Y cuando nosotros vemos entre la mujer y el esposo, los dos forman una sola carne. Entonces, está unida la iglesia a Jesús. Está unida el cuerpo a la cabeza que es Cristo. Entonces, no puede andar nada por separado. Si la iglesia fue instituida por Cristo, por Jesús mismo, ¿por qué hay tantas iglesias entonces? Mira, creo que todos nosotros sabemos que Jesús mismo dijo algo muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso nomás nos indica de que hay mucha gente que dice Señor, Señor. Y cuando venga Jesús dice, incluso él dijo, ¿por qué no nos conoces? ¿Acaso no echamos demonios en tu nombre? ¿Acaso no hicimos milagros en tu nombre? ¿Acaso no esto, lo otro? Pero el Señor Jesús les dirá, no os conozco, apartados de mí. ¿Por qué dice eso? Eso indica de que va a haber muchas iglesias, pero hay una que es la iglesia que él fundó. Bueno, pero ¿no sería más seguro simplemente, bueno, si la Biblia la Biblia no da el nombre de una determinada denominación? Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿no sería más seguro simplemente conocer a Dios mediante la devoción personal y dejarlo ahí, no asistir a ninguna iglesia? No sea que vaya a una iglesia y en el día que Cristo venga termina diciéndole a ese grupo, no, apartaos de mí, y yo que elegí en buena fe, termino yéndome con todo el grupo. ¿O cómo conocer esa iglesia verdadera? Nosotros, miren, Dios siempre tuvo un pueblo. Dios siempre tuvo un pueblo. Desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Dios escogiendo a un pueblo, y para ello en el capítulo 12 de Génesis encontramos a Abraham. Dios llama a Abraham y le dice, yo haré de ti una gran nación, mi pueblo, ustedes serán mi pueblo. Y desde allí la historia corre en el tiempo con un pueblo. Él tiene un pueblo en esta tierra y a ese pueblo le llama iglesia. Cristo la llama luego su iglesia, la iglesia. Y que con el tiempo, en los Hechos de los Apóstoles encontramos que la iglesia fue creciendo, ¿no? En el capítulo 2 de Hechos encontramos, en el último versículo del capítulo 2 encontramos que Dios dice, añadía a su iglesia los que debían de ser salvos. Entonces la iglesia existió siempre. La iglesia, Dios tiene un pueblo, y entonces hay necesidad de que la gente que viene a la iglesia, que quiere ser salva, debe también venir a la iglesia, ¿no? ¿Será que la iglesia salva realmente? Yo tengo un texto que no sé si me gustaría que lo leamos de repente, porque aquí nos da una idea. Pero antes de contestarte, yo te voy a decir, voy a contestar tu pregunta con un sí y con un no. Ahora, vamos a entender esto. No malinterpretemos. ¿Por qué te digo sí en primer lugar? ¿Por qué te digo no en primer lugar? Te digo no en primer lugar porque en realidad la iglesia no salva, ni que tú no comas, dejes de comer cerdo, te vuelvas vegetariano. O sea, la iglesia y las cosas que nosotros hacemos no nos salva. Quien nos salva es Jesús, eso es clarito. Pero ¿por qué te digo sí? Porque la misma Biblia nos dice, cuando leemos en Hechos el capítulo 12, el versículo 47, mira lo que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia no salva, es cierto, pero la iglesia es un medio que Dios usa para que nosotros podamos conocer a Cristo mejor. Y de esa forma nosotros encontramos la salvación. Es un medio. Con tanta iglesia que existe, ¿qué aspectos debo yo tener en consideración para elegir la iglesia correcta. La iglesia correcta, por así decirlo? Gracias. Hay muchos textos en la Biblia, pero yo quiero tocar solamente dos. Uno que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, si leemos en la última parte, allí el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice las características que debe tener una iglesia. Yo quiero, si ustedes me permiten leer, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12. El versículo 17. Entonces el dragón es el diablo, Satanás, se llenó de ira contra la mujer es la iglesia, y dice, y se fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí viene lo interesante, contra los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos cosas que la iglesia verdadera tiene que tener: guardar sus mandamientos, los mandamientos de Dios, y la otra característica es que tengan el testimonio de Jesús. ¿Ok? Entonces, tú cuando evalúas a una iglesia, ¿esta iglesia guarda los mandamientos de Dios? No guarda, entonces no es la iglesia de Dios. ¿Esta iglesia guarda los mandamientos de Dios? Guarda 9, pero le falta 1. No es la iglesia de Dios. ¿Esta iglesia tiene el testimonio de Jesucristo? Sí tiene, pero si falla en alguna cosita por ahí, es porque no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, dice aquí el Apocalipsis, que es una iglesia que guarda los mandamientos. No dice solo 9, dice los 10 y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces yo me quedo con esta, pues, que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. No es mucho más seguro, y lo voy a colocar así, no es mucho más seguro el simple hecho de que, bueno, si Dios es el que salva, no es la iglesia solo es un medio. Yo puedo ser muy mejor cristiano, o puedo ser un mejor cristiano solo, porque si voy a una iglesia me voy a contagiar de fulano de tal, va a haber la influencia de allá, voy a querer escuchar el tema, me van a conversar, hay cierta distracción. Mejor me quedo en mi casa, sentadito, sin distracciones, escuchando, leyendo la palabra de Dios. Y esa es la posición que muchas veces se toma. Y además de eso, algunas personas mencionan, ¿para qué necesito una religión si estoy bien con Dios? Si no le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie, tengo principios, tengo valores, no necesito de una religión. Se dice que la iglesia es solamente un medio para sacar dinero. Sí, hay mucha... Lamentablemente en estos últimos tiempos han aparecido muchas iglesias que están tomando a la Biblia, están tomando a Cristo, están tomando el nombre de Jesús y de todo lo que es religioso para sacar dinero, es cierto. Sin embargo, yo por eso les leí hace un momento el versículo del capítulo 2 de Hechos. Dios trae a su iglesia a los que deben ser salvos. Todo el libro de los Hechos, queridos jóvenes, está lleno de evidencias de que Dios quería que su iglesia creciese. Cuando ustedes leen los escritos del apóstol Pablo, ustedes van a encontrar que Pablo, por ejemplo, en Efesios, él es bien claro cuando dice en el capítulo 4, por ejemplo, miren ustedes lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Con qué finalidad? Pastores, administradores, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, dice él, de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuya cabeza quién es? Es Jesús. Yo hace un momento, antes de comenzar esta conversación, yo les dije algo. Hay analogías, hay símiles donde nosotros encontramos que Jesús es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Una cabeza no puede andar sola, tiene que andar unida al cuerpo. La esposa y el esposo tienen que andar juntos. El esposo es Jesús, la iglesia es la esposa. Entonces, nosotros no podemos divorciar o separar estas dos cosas. Entonces, la iglesia con Jesús tiene que ir junto. Entonces, ¿yo debo pertenecer a una iglesia? Claro que sí, porque el Apocalipsis bien claro nos dijo hace un momento, leímos, que en los últimos tiempos la iglesia verdadera va a tener dos características: los que guardan los mandamientos de Dios, porque hay una persecución a una iglesia, dice, ¿no? Y eso es una iglesia. Entonces, de las todas, hay una iglesia, hay un pueblo que va a ser perseguido, que tiene dos características claves, ¿no? ¿Cuánto influye en el contexto de salvación la elección de la iglesia correcta? Porque podemos ver que en la actualidad hay muchas iglesias. ¿Cuánto influye en el contexto de salvación? Yo quiero leer el texto de Mateo capítulo 7 versículo 21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si nosotros pensamos, hay todas las iglesias dicen Señor, Señor en sus iglesias, ¿verdad? Toda la religión, todas las iglesias. Pero él da una clave, dice: sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces aquí está el asunto. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, jóvenes, está aquí en la Biblia. Y entonces nosotros encontramos aquí muchas cosas que el Señor quiere que hagamos, y no solo es decirle Señor, Señor, es hacer la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, un mandamiento: no fornicarás, por ejemplo, de los 10. Es la voluntad del Padre que yo no fornique. Entonces, aquí me dice no fornicarás. Entonces, si yo hago esa voluntad que mi Padre me está pidiendo en su palabra, que esta es su palabra, entonces yo soy verdaderamente, pertenezco a su iglesia. La
la realidad de hoy es que entre tanta religión cristiana que existe, todas estas religiones cristianas, vamos a colocarlo así, todas las religiones cristianas utilizan la misma Biblia, o sea, utilizan el mismo libro, y todos les van a dar una interpretación que va a sustentar su columna vertebral de doctrinas. Entonces, si quisiéramos identificar de alguna manera, más que con el hecho de los 10 mandamientos, más del hecho de que tengan el testimonio de Jesús, de repente en un aspecto doctrinal o un aspecto de liturgia, ¿cómo puedo estar seguro yo que estoy escogiendo o estoy asistiendo a la iglesia que va más acorde a la Biblia, o que es correcta? Jóvenes, miren, la pregunta que tú haces o la inquietud que tú presentas, me parece que o sea, la única respuesta yo le daría a eso que presentamos en Apocalipsis capítulo 12 y en el capítulo 14. Aquí, ahí se sintetizan, hay dos cosas: guarda los mandamientos, porque es lo único que nos presenta en la iglesia de los tiempos del fin. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, yo creo que esas dos características, personalmente creo que son claves para yo diferenciar a una iglesia. Porque si yo te pongo si yo te comparo, si nosotros comparamos aquí, vamos a analizar iglesia por iglesia, vamos a analizar iglesia, esta iglesia, A, B, C, C, hasta la Z, nosotros vamos a encontrar que muchas de repente coinciden, pero les guardan los mandamientos, sí, pero le faltó uno solamente. Pero todo está bien, solo le faltó un mandamiento que no lo aceptan. Ese solo detallito desmorona toda la, diríamos así, la posibilidad de que esa sea la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella que guarda todo, hace la voluntad del Padre completamente, no dejando nada afuera, ¿no? Entonces, ¿será que debemos participar de todas las actividades de la iglesia? De repente, ampliando un poco el panorama de esta pregunta, es muy sencillo. Hoy día, si salimos en este momento a hacer una encuesta y preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? El 100% dirá sí. De repente, un 0.00009 dirá no, porque existe también dicha población. ¿Perteneces a una iglesia? Sí. ¿Cuántas veces vas? Al funeral, al cumpleaños, una vez al año, pero se consideran parte de tal iglesia. Entonces, poniéndole un poco más de énfasis en la pregunta de George, ¿debo participar en las actividades de la iglesia? Por supuesto, jóvenes. Yo creo que si nosotros no participamos de algo, si nosotros no estamos comprometidos y metidos, como diríamos en un término un poquito más común, si no estamos comprometidos en algo, en realidad no estamos con eso, no estamos concentrados. Es como si yo le dijera a mi esposa Lidia, ¿no? Lidia le diría, mira, yo me he casado contigo, pero ¿sabes qué? Yo no quiero tener mucho compromiso, así que algunas veces voy a salir y voy a dormir en otro lado. Otras veces, ¿sabes qué? Cuando pueda, si puedo, te compro un par de zapatos. Mi esposa está andando sin zapato, le falta un vestido o algo, alguna necesidad. Yo le digo no, porque no estoy comprometido. Yo no sé si entienden esta figura, ¿no? Entonces, si yo me comprometo con Dios, yo tengo que participar de todo porque es un compromiso con Dios. Y de paso, el texto que al final podríamos leer es esa de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿no? Donde dice bien clarito, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Yo tengo una pregunta. ¿No? Entonces, mire, cuando nosotros no somos una nación santa, ¿qué dice? Hemos sido sacados de afuera. ¿Para qué? Hay un propósito por el cual nosotros fuimos sacados del mundo, para predicar el evangelio a otras naciones. Entonces, nosotros tenemos que estar comprometidos con las actividades que la iglesia, no que la iglesia, sino que Cristo encomendó a la iglesia. Yo tengo una pregunta. Hay muchas personas, usted mencionó de que Dios manda o trae a sus hijos a quienes se van a salvar a su iglesia. Pero la Biblia nos menciona de que Dios tiene hijos en otros rediles.
¿serán ellos salvos también? Claro, quizás sumando a lo que dice Luis, sí, dice Dios que tú serás salvo por tu fe, más no por tu religión. Claro, vuelvo a repetir hace un momento, la iglesia no les va a salvar, estamos nosotros bien seguros de eso, la iglesia, Cristo es el único salvador, San Juan 3:16, 17 nos dice eso bien clarito, ¿no? Que el único que salva es Cristo. Sin embargo, la iglesia es un medio, así como Dios salvó a Noé del diluvio, de la destrucción, a través de un arca, usó un medio. Yo compararía ese medio que usó Dios con Noé para salvar a los que eran justos, tal vez en estos tiempos con la iglesia, pero es una iglesia verdadera, ¿no? Mire, hay algunos problemas que rodea la asistencia a la iglesia, lo voy a colocar así. Puede ser, por ejemplo, el caso de familias cuyos padres están tan metidos en la programación de su religión, de su iglesia, que descuidan los hijos. Por consecuencia, tenemos hijos que obviamente van a renegar contra la iglesia. Ahora, en sentido general, ¿no? Tomando en cuenta lo que menciono y cerrando la conversación porque tenemos que cerrar el programa, ¿cómo puedo evitar que la comunión colectiva, la comunión en iglesia, tome el lugar de mi comunión con Dios? Porque mi comunión con Dios es importante. ¿O es que la comunión colectiva es más importante que mi comunión personal? Yo creo algo, jóvenes, y ya que vamos a cerrar, de repente aquí viene lo más importante. Escuchen lo que voy a decirles y creo que ese es un consejo para todos los que estamos mirando este programa. Hay una cosa que tenemos que tener bien en claro. Si bien es cierto que la iglesia es un medio, sin embargo, el ir a la iglesia no me va a salvar, pero es un medio donde yo puedo contagiarme, puedo aprender de Jesús, puedo leer la Biblia, puedo hacer muchas cosas. Puedo encontrarme con Cristo, pero no es el único lugar. En mi cámara secreta, en mi cuarto, cuando yo me cierro, cuando yo oro, cuando yo estudio mi Biblia, eso hace de que yo tenga una comunión más perfecta y más estrecha con mi Dios. Y eso es lo que importa al Señor, a nuestro Dios. Pero vuelvo a repetir, esto no hace que yo ya me olvide de ir a congregarme, como algunos tienen por costumbre, decía Pablo, ¿no? No os dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el mismo Jesús dijo, donde está 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Hay muchas evidencias de que tenemos que congregarnos. Sin embargo, descuidar nuestra familia por estar metidos solamente en la iglesia, creo que hay que tener cuidado. Estos tiempos se ve mucho de eso. Mi consejo sería que nosotros hemos sido llamados del mundo para congregarnos en una iglesia que espera al Señor, que se prepara para el encuentro con Cristo y también para predicar ese mensaje de salvación a mucha gente. Para eso existe la iglesia. Pero no debe ser abocado completamente nuestra labor a ella, descuidando nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar, en el caso de los que estamos casados. Yo le invitaría a que lea el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está el versículo, creo que dice todo. Fuimos llamados de las tinieblas a una luz. Ahora, yo en la luz tengo que compartir esa luz con los demás. Ese es el texto, en otras palabras. Está diciendo que hemos sido llamados de un mundo a algo mejor y luego para compartir a los demás. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido estos momentos aquí en el programa. Fue el licenciado Esteban, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Ustedes en casa, recuerden que si quedó alguna pregunta sobre este tema que no logramos conversar por cuestión de tiempo, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales, el Facebook, el blog, el Twitter. Y al escribirnos un correo, nosotros les haremos llegar un curso bíblico maravilloso. La Biblia habla. Esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga. Con nosotros será hasta una nueva edición de Controversia.
Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema de hoy es ¿por qué debo ir a una iglesia? Ya lo saben, no se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, el programa de hoy está muy interesante. Recuerden que si ustedes quieren participar con comentarios o con preguntas, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en el Facebook, el blog y también el Twitter a su disposición. También pueden escribirnos al correo electrónico. Chicos, el tema de hoy es muy intrigante y les voy a explicar por qué intrigante. Porque mucho se dice sobre ir a una iglesia. Sin embargo, la base de todo es la relación que una persona busca tener con Dios. Así que empecemos hablando sobre la comunión individual antes de hablar de la comunión colectiva. Cuando hablamos de la comunión individual, ¿debe tomarse la comunión individual como base de fe o es simplemente un requisito que puedo escapar si lo único que quiero es encontrar a Dios? Muchas personas consideran de que solo se puede basar con la influencia que tú tienes respecto a tu entorno. Sin embargo, no tienen una comunión con Dios. Entonces, sin tener una comunión con Dios, ¿puedes influir correctamente al entorno que te rodea? Muy bien, pero ¿qué importancia tiene la comunión personal dentro de la fe? Muchas excusas que se escuchan, una de las más comunes es, bueno, yo no tengo por qué tener una fe, yo creo en Dios, me basta con ser bueno, yo ayudo a la gente. Puedas sentirte en más intimidad con Dios. Incluso algunos consideran de que es importante elegir un lugar donde no vayas a tener interrupciones para que así esa intimidad que tienes con Dios se pueda concretar más a fondo. ¿Será que todo se vale si mi corazón es sincero? Es importante. No, a ver. ¿Será que todo se vale? O sea, si yo digo, bueno, como Dios me conoce tal como soy, voy a hacer culto en mi cama. Y echado en mi cama, no, Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por el cielo? Aquí en la tierra todo es un caos, o sea, ¿se vale todo? Siempre tiene que haber una cuestión de respeto, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Pero Temor. consideremos un aspecto. Hay algunas personas que no tienen el tiempo necesario para poder establecerse en un lugar, pero eso no significa que van a obviar esta comunión. A ver, Claro, ¿cómo que o no quizás- tienen tiempo para ejemplo, establecerse en un lugar? Una persona que no puede quedarse en determinado lugar de su casa y tiene que salir por situaciones externas al trabajo, pero va a iniciar el día sin una comunión con Dios, porque hay casos de personas que lo hacen mientras están viajando a sus centros de trabajo, hacen una comunión. Claro, Muchas porque dicen veces que eso de si una comunión con Dios es leyendo la Biblia, dice, ¿por qué no leerla en mi casa? Porque es necesario ir a una iglesia, ¿no? Muchas veces No solamente eso, disculpa que te corte, Lady, de acá te voy a dar pase, pero lo que menciona Lady, o sea, yo puedo hacer culto estando en un bus, estando en el carro. Considerando las situaciones. Cierta vez escuché a un pastor que nosotros debemos siempre, mientras caminamos por la calle, debemos ir orando para con nosotros No, mismos. imagínate la situación, o sea, yo te hago caso, voy a caminar y estoy caminando, hola señor, ¿cómo estás? No me contesta el señor y empiezo, señor, ¿me estás escuchando? De repente alguien que pasa por ahí me conoce, oye, así que Dios, si existe Dios, Él me va a salvar en su momento, pero no hablamos de una comunión. No hay un relacionamiento personal. ¿Puede hablarse de una relación con Dios sin comunión individual? Podríamos estar hablando de una fe o una comunión con Dios mediocremente si es que no se toma de un punto de vista central, tal vez. El ser humano vive dentro de este mundo, dentro de una comunión. Y si no tenemos una comunión con nuestro Creador, con alguien de que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, pues no vamos a llegar a un ¿Qué es necesario para tener una comunión personal con Dios? ¿Necesito libros, un lugar especial? ¿Necesito que alguien me guíe, que alguien me enseñe? ¿Qué necesito? Tal vez puede ser dedicarle tiempo en tu día a Dios, un tiempo específico, una hora específica, orar con Él, decirle mis problemas como un amigo, ¿no? Un mejor Tener amigo. confianza, ¿no? Claro. También he escuchado que lo recomendable para mantener una comunión con Dios es en las horas de las mañanas, ¿no? Sin Muy embargo, temprano. necesitamos también a la palabra de Dios.
¿En dónde le encontramos a Dios? ¿Le encontramos con el amigo? ¿Le encontramos en internet? Mira, me parece que estamos dando demasiadas opiniones personales. Tratemos de abrir un poco más el panorama. Cuando hablo del culto personal, del culto individual, ¿hay reglas? O sea, algo que dice, mira, si vas a empezar primero canto, después oración, después sermón, después otra oración, después repites el Padre Nuestro y después lees la Biblia, después repetir 5 veces. ¿Hay una liturgia que hay que seguir? Si bien algunas personas siguen un proceso establecido, oí una vez de que una persona recomendaba a otra que debe ser de la manera donde tú puedes hacer en tu cama ahora, y echado. Hay varios componentes entre una comunión, porque para mí comunión puede ser simplemente orar, o puede ser simplemente leer la Biblia, o puede ser simplemente pensar en Dios. Hay personas que dicen, bueno, voy a tener mi comunión. Dios, gracias, y ya, acabé. O sea, los parámetros para decir qué es comunión personal y qué no es comunión personal, es más, en medir cuál es correcto, cuál está teniendo respeto, cuál está mostrando temor en cuestiones de horario, en cuestión de lugar, en cuestión de actividades, pues es enorme. Y decirle a alguien tu comunión es incorrecta o mi comunión es mejor, pues me parecería bastante iluso. Entonces, ¿cómo podemos unir dos conceptos? El concepto de yo debo respetar a Dios, yo debo temer a Dios y sobre todo yo debo tener una comunión con Dios. ¿Cómo puedo mezclar los tres a modo de sugerencias de repente que me permitan tener una comunión a sentido personal con Dios durante el día a día? Hay que considerar el aspecto del amor. Si tú amas a alguien, por inherencia tú lo vas a respetar. Y quizás eso podría ser un balance. Ahora, hay casos de personas de que siguen, por ejemplo, en la comunión, en la oración, un patrón establecido de oración. Y esto ya pasa a ser como un rezo y sin embargo no hay una expresión. Y quizás una persona que no sigue ese patrón establecido expresa más en su corazón. Mira, yo he escuchado, los deseos yo he escuchado decir, necesidades. mira, ustedes, tú por ejemplo me decían, ¿no? Tú oras a Dios y tú le hablas a Dios como si fuera cualquier persona, o sea, tú le hablas como alguien que es de tu nivel. Tú le dices, Dios, me pasó esto, necesito esto, muchas gracias, amén. Pero en mi oración yo repito algo que me permite a mí mostrarle respeto a Dios. Tú podrás calificarlo como malo porque voy a repetir y repetir lo mismo, pero Dios conoce mis pensamientos. Así que si yo le digo esto, Caleb se está volviendo loco, está conversando solo. Yo recuerdo cuando era niño, hace mucho tiempo, ¿okay? Estábamos haciendo cola para el baño en la mañana, ¿okay? Y tocábamos la puerta y estaba mi hermano, no voy a decir cuál de mis hermanos, ¿no? Pero estaba mi hermano y tocaba y nada, no abría. Y fui a reclamar, mamá, que mi hermano se demora mucho. Y sube mamá, ¿no? Hijitos, ¿por qué demoras tanto? Mamá, es que estaba orando. O sea, él estaba orando en el baño. Entonces, si hablamos de que Dios quiere una comunión, que Dios quiere una conexión, que Dios quiere un tiempo, o sea, significa que yo puedo hacerlo en cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Qué papel juega el respeto hacia Dios? El respeto juega un papel muy importantísimo. Esto surge o también va enlazado con la psicología. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar para algún examen, no lo vamos a hacer en nuestra cama, aunque algunos lo hacen, o no vamos a hacer en un sitio ruidoso, porque necesitamos concentrarnos, tener una atención posible para poder memorizarlo y quede en nuestra cabeza. De la misma manera, para tener un estudio, una intimidad, una comunión con Dios, necesitamos un lugar donde no esté desordenado, un lugar limpio, donde no haya ruido para poder entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta el temor, ¿no? Hacia Dios, porque tenemos que tener en cuenta de que no estamos conversando con cualquier persona, ¿no? Es alguien superior a nosotros. ¿Qué sucedería si es que quisiéramos tener una conversación con un presidente, con alguien importantísimo? Le invitaríamos a nuestra sala o a un lugar bien cómodo, pero no lo llevaríamos a nuestra cama para que se siente en nuestra cama y conversar con él, ¿no? Pero, ¿y qué hay si no tienes tiempo? Si hay que no dispones de tiempo, entonces, y llegas en la tarde cansado, te echas, ya no quieres levantarte, ¿eso quiere decir que vas a dejar de comunicarte con Dios a través de la oración o no lo